Lectura del libro del Génesis. Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho el Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad victoria, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente
nos ha concedido en el amado. En él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. De la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo sería aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Por favor, permaneced de pie para recibir la bendición con la palabra de Dios. Sentaros. Queridos sacerdotes concelebrantes, queridos sacerdotes, miembros de la comunidad salesiana de Granada,
queridos hermanos y hermanas en el Señor, especialmente quienes os hacéis presente en esta solemnidad, en nuestra catedral, en el corazón de la diócesis, para dar gracias a Dios por la presencia salesiana, 75 años ya, en nuestra ciudad de Granada. Con esta devoción a María Auxiliadora, tan querida por don Bosco, tan llevada en las entrañas del apostolado salesiano por todo el mundo, de tal manera que donde hay una presencia salesiana, hay una presencia de María especial, en sus barriadas, en sus colegios, en sus obras sociales. Y en nosotros, 75 años ya desde que en 1946 vinieran los primeros salesianos. Y vienen en esta advocación de María Auxiliadora del pueblo cristiano. ¿Cuánto auxilio debemos a María? Siempre está auxilio de los cristianos, la llamamos en la letanía del Santo Rosario. Auxilio nuestro. Con esta advocación concluimos en esta celebración, en la solemnidad de la Inmaculada, estas fiestas, este agradecimiento a Dios y a la familia salesiana. Ellos han hecho un aporte más mariano a lo que es ya de por sí una impronta de Granada, su cariño a la Virgen, y especialmente esta ciudad, esta diócesis, es la diócesis de la Inmaculada Concepción. El triunfo expresa ese reconocimiento, pero no como algo pasado simplemente, sino como un tributo del pueblo cristiano a uno de los privilegios que adornan a Nuestra Señora y que la Iglesia reconoció oficialmente en 1854, cuando el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, por el cual lo que ya el pueblo cristiano había creído desde sus inicios, y el pueblo de Granada de manera especial, que la Virgen desde el momento de su concepción estaba limpia de todo pecado. Hemos escuchado la palabra de Dios, por una parte, esas dos escenas esenciales en la historia de la salvación. La primera nos muestra con ese lenguaje del libro del Génesis, tan bello, pero al mismo tiempo tan enigmático, tan sencillo, pero al mismo tiempo tan sublime, nos muestra el primer pecado de la humanidad, que en el fondo es un apartamiento de Dios, un querer suplantar a Dios. Cuando se rompe esa prohibición de Dios al hombre creado en ese estado original de felicidad y de amistad con Dios, rompe esa alianza pretendiendo ser como Dios a instigación del demonio. ¿Y qué hace Dios? Ciertamente hay un castigo. Ese pecado lo arrastramos todos, ese pecado original, originante, con el que nacemos los desterrados hijos de Eva. Pero ya desde los inicios Dios abre la puerta a la esperanza, abre la puerta a que el Mesías, el enviado por Dios, el Hijo de Dios, y en este tiempo de Adviento, qué bien lo recordamos, animando la esperanza que movió a todo el pueblo de Israel en esa espera en la historia, esperando al Mesías, al Salvador, aquel que nos quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, como señala Juan el Bautista, el que carga sobre sí nuestras culpas, siendo Él el inocente, el Hijo de Dios. Pero hay una mujer también protagonista. Los padres de la Iglesia dicen que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por una mujer, por María, con su obediencia. María es la nueva Eva. Así nos la muestra el evangelista San Juan con palabras del propio Jesús, cuando la llama mujer, tanto en las bodas de Caná como cuando nos la entrega en la cruz como madre. Mujer. Ella es la mujer nueva, la creyente que acepta la palabra de Dios, el designio de Dios sobre su vida y sobre la historia. Ella es la que pisa la cabeza del maligno. Ella es la nueva Eva, y de ella también, de su limpieza, participamos todos también, porque participamos de la redención de Cristo, que a nosotros se nos aplica después del misterio de la cruz, a través del ministerio de la Iglesia, en el sacramento del bautismo.
incorporándonos a Cristo, haciéndonos también poseedores de esa bendición con la que San Pablo en la carta a los Efesios, ese himno tan precioso que hemos escuchado en la segunda lectura. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en la persona de Cristo nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió antes de la constitución del mundo para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Cristo nos ha salvado y María anticipa esa salvación en previsión de los méritos de Cristo, su Hijo, al que llevó en sus purísimas entrañas. Cuando miramos a María, no solo hemos de verla como la limpia de todo pecado, sino como la llena de santidad, la llena de gracia, como la saluda el ángel, aquella que hace la voluntad de Dios. Por eso, nosotros que nos unimos, queridos amigos, a aquella mujer que en el Evangelio le sale al paso a Jesús y le dice: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús dice: bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María es grande porque es la Madre de Dios. ¿Y porque iba a ser la Madre de Dios? Fue preservada de todo pecado, es inmaculada. Y porque es la Madre de Dios, es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Porque es la Madre de Dios, está asunta a los cielos en cuerpo y alma. Y no podía conocer la corrupción del sepulcro, la que llevó en sus purísimas entrañas al autor de la vida. Pero María, sobre todo, es todo eso porque hizo lo que Dios le pedía, porque hizo la voluntad de Dios. Queridos hermanos, ahí sí podemos imitar a la Virgen. No en su pureza, no en su limpieza. Dios libró del lobo a nuestra cordera, canta la vieja cantiga castellana. ¿En qué podemos imitarle? En hacer lo que Dios nos pide. Y en eso está la santidad de María. Y porque hizo lo que Dios le pedía, aceptó la encarnación del Verbo en sus purísimas entrañas. Por eso es la Madre de Dios. Los padres de la Iglesia dicen que María concibió a Cristo antes por la fe que en sus purísimas entrañas, a aceptar el designio de Dios. Y Jesús nos dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará. Y Jesús mismo nos ha dicho de sí mismo que su alimento es el hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. Y nos ha puesto en el Evangelio, cuando nos enseña el Padre Nuestro, esa petición: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Luego, queridos hermanos, ahí está el camino de la santidad a la que estamos llamados todos por nuestra condición de bautizados. La santidad no es para unos pocos. El Concilio Vaticano II nos ha recordado que todos estamos llamados a ser santos, a imitar a María. Y podemos imitarla en nuestras condiciones de vida ordinaria, en el trabajo, en la vida de familia, en la vocación que cada uno desarrolla en la Iglesia, en nuestras relaciones con los demás, porque nuestra vida está cristificada, está bendecida por Dios por la redención de Cristo. Hemos pasado de la muerte a la vida, hemos resucitado con Cristo a la vida de la gracia, y un día llegaremos a la plenitud a la que ya nos ha precedido Cristo, nuestra cabeza, y está María junto a Él por su asunción. Y la voluntad de Dios, ¿cómo la sabemos? Pues lo tenemos en sus mandamientos. Nosotros también somos depositarios de ese mandato del Señor a poner la primacía de Dios por encima de todo en nuestra vida. Y en cambio, cuando dejamos a Dios a un lado, cuando nos dejamos llevar por el secularismo que nos invade, cuando Dios se convierte en un sin papeles en nuestra vida, en algo marginal solo para caso de emergencia o cuando van las cosas mal, cuando desacralizamos nuestra existencia de creyentes, de cristianos, de otros Cristos, nuestra vida pierde el sentido original, aquel sentido original que encarna María con la gracia, aquel sentido original que nace de la redención de Cristo. Estropeamos nuestra vida cristiana. El pecado vuelve a aparecer en nuestra existencia en múltiples formas y en nuestra sociedad como manifestación de la maldad de los seres humanos, en la violencia, en los egoísmos, en la corrupción, en la falta de paz, en los enfrentamientos, en la desunión,
vuelve a aparecer en tantas y tantas lacras que afean nuestro mundo, ese mundo bueno querido por Dios desde sus comienzos, como nos relata el propio libro del Génesis: y vio Dios que esto era bueno. María nos recuerda que estamos llamados a la santidad, que estamos llamados a vivir como cristianos de verdad, de cuerpo entero, a dejar a un lado esa modalidad de cristianismo ramplón, esa modalidad de cristianismo de creyente y no practicante, o solo en caso de emergencia cuando van las cosas mal, y entonces nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, como dice el dicho popular. Volvamos a la santidad, seamos santos. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Los santos, nuestros amigos, nos enseñan que la santidad es hacedera. Los propios apóstoles en el Evangelio nos muestran que ellos también estaban cargados de defectos que no los niega el texto sagrado. Y ellos fueron capaces de seguir a Jesús. ¿Por qué nosotros no? Fijémonos en esa santidad de la puerta de al lado que llama el Papa Francisco. Vivamos como Dios nos pide. Pongamos en práctica sus mandamientos, y si queréis ese resumen de los mandamientos, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Vivamos una vida cristiana de oración, de frecuencia sacramental, de acercamiento al perdón de Dios para limpiar nuestras manchas. No nos quedemos en un cristianismo externo, en un cristianismo de solo procesión. Llevemos la procesión también por dentro. Vivamos un cristianismo que se note en la sociedad, cambiándola, haciéndola mejor, no viviendo un cristianismo privado, tan privado que no nos atrevemos a imponérnoslo a nosotros mismos. Seamos respetuosos y exquisitos con las conciencias y las convicciones de los demás, pero sin renunciar a las propias, sin dejarnos llevar de una pasividad o de un cristianismo de cruzamiento de brazos ante el diseño de una sociedad que no tiene nada que ver con el proyecto de Dios, y mucho menos con esa plenitud del proyecto de Dios que nos trae Cristo, que le dice al hombre lo que debe ser el hombre, que es la vocación suprema del hombre. Seamos cristianos de verdad. Que esta fiesta de la Inmaculada nos espolee y nos lleve a sacudir de nosotros todo lo que nos aparta de Dios y de los demás, y hacer el propósito de vivir como hijos e hijas de Dios. Nosotros, que le rezamos a Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nosotros que le pedimos a ella que nos haga dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Nosotros que le decimos a ella: de verdad, muéstranos a Jesús, el fruto bendito de tu vientre. Así sea.